SP Radio, concientizando la radio. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Bueno, pues ya es jueves de reflexión. Hoy tocaremos el tema ¿cómo conceptualizamos los mexicanos a la muerte? Arlet, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Luis. ¿Pues ya listos para hablar de la muerte? Hoy tenemos a nuestro jefe de producción, Eduardo Solís. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy buenas tardes. Arlet, Luis, ¿cómo están? Bueno, pues hoy nos va a estar acompañando precisamente hablando y reflexionando de este tema. Entremos en materia con la frase muy conocida de todos los mexicanos: el muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿Cómo ves, Arlet? Pues hay que gozar para empezar la vida, ¿no? Y ya después vemos muertos, cómo seguimos disfrutándola. Dicen que a los mexicanos nos encanta hablar de la muerte. Cargamos con nuestra calaverita en el costado izquierdo, hablamos con ella y hasta nos fujamos de ella. La llamamos de mil maneras: la calaca, la catrina, la huesuda, y bueno, y hasta la tía de las muchachas. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, atinó a describir al mexicano tan justamente que hoy continúa siendo un retrato auténtico. El mexicano frecuenta la muerte, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor permanente. Paz nos habla de cómo el mexicano desprecia a la muerte a la vez que la venera y piensa que cada quien recibe la muerte que se busca. Qué profundo, ¿no, Luis? La verdad es que sí, yo creo que él le atinó justamente a cómo ve al mexicano o cómo acepta al mexicano en esta corriente a la muerte, ¿o no, Lalo? Así es, efectivamente, y pues bueno, por otro lado, Luis, viene el aspecto de no solo despreciarlo, ¿no?, sino temerla, y es ahí donde abordaré un tema más adelante que pues les voy a platicar acerca de la tanatofobia, más comúnmente conocida, el miedo a la muerte, que no solo los mexicanos la tenemos presente, ¿no?, sino que millones de personas en todo el mundo les afecta y puede llegar a hacer que su vida no sea nada buena. Bueno, pues muy acorde el tema, y más que acabamos de pasar lo que son las fiestas del 2 de noviembre. Arlet, ¿cómo ves toda esta situación entre fobias, miedos, aceptaciones de la muerte? Pues lo que hay que resaltar es que durante todo este periodo, este mes, en México se siente un ambiente de solemnidad, yo lo definiría así, una reverencia con los altares que se realizan, fusionado ya con esto del Halloween, pero sin perder esta parte de lo que es nuestra verdadera cultura, que es montar ese altar de muertos que va lleno de sentimiento, de cariño, de convivencia, donde en esa noche pues todo el mundo hace un momento de convivencia con sus muertos, ¿no? Como lo hacen en Michoacán, ¿no? También es muy este evento en Mixtli. Uh-huh. Es un evento muy solemne y bueno, ahí es toda la noche. La verdad es que son eventos pues ya reconocidos a nivel internacional, ¿no? La verdad es que México es de las pocas culturas que, bueno, festeja literalmente a la muerte, más sin embargo entramos en el tema también, como dice Lalo, hay gente que le teme a la muerte, ¿no? Como tal. Efectivamente, y bueno, recordando primero y llevándonos de todas las tradiciones, es un poco difícil ver cómo se va perdiendo en algunos momentos pues esta tradición tan hermosa que tenemos los mexicanos, ¿no? Es triste ver cómo en algunos lugares se va perdiendo y bueno, se viene mezclando efectivamente con esto que llamamos Halloween, que viene precisamente de país de los Estados Unidos. De igual forma, pues hay que recordar eso, ¿no, Luis? Esas bellas tradiciones, esos bellos momentos que tenemos pues en nuestro día a día, que hay que aprender a vivir, a disfrutar. Hay que empezar a disfrutar de esos días, porque pues mucha gente espera que sea el fin de semana para poder empezar a disfrutar de esos días, o peor aún, ¿no?, esperan nada más a que sea la quincena para que puedan salir y disfrutar, y pues no olvidemos que pues las cosas más importantes o que valen la pena son gratis, y hay que empezar, así como dice ese dicho, de vivir cada día como si fuera el último, claro, no llorando, sino disfrutándolo al máximo, y precisamente pasando al lado oscuro, al miedo que tenemos, conocido como tanatofobia, esa fobia que, como les decía, ¿no?, pues no a muy pocas personas les pasa, todo lo contrario. Creo que todos los seres humanos
por una vez en la vida nos hacemos esa pregunta, ¿no? Y quien no se la ha hecho es pues precisamente porque no es un ser humano. Es un miedo muy común, pero hay que aprender a diferenciar. Hay que ver la diferencia de cuando solamente nos preguntamos qué hay después de la muerte, nos da ese vacío en el estómago al no saber exactamente qué es lo que pasa. Y bueno, cuando de plano ya es una fobia, cuando te entra ansiedad, cuando te entra pánico y empieza a afectar tu día a día. Ahí sí, pues, cuando empieza a pasar esto, cuando empieza a pasar esa ansiedad, a lo mejor vemos a alguna persona grande, vemos en alguna película que matan a alguien y nos empiezan a dar esos ataques de ansiedad, empezamos a deprimirnos, empezamos a pensar pues en qué hay más allá. Digo, y se puede relacionar precisamente con la necrofobia, que la necrofobia es un miedo a las cosas y a las personas muertas, pero esta fobia es totalmente diferente, ya que pues precisamente nos empezamos a imaginar acerca del más allá, empezamos a pensar en qué va a pasar, digamos, la religión que tengamos, independientemente de eso, pues creo que no muchos creen, los llamados escépticos, creen en una vida después de la muerte, ¿no? Pero por otro lado viene una sensación de vacío al pensar en, pues, en la nada, en la oscuridad, en no saber a dónde vamos a parar. Y creo que, pues bueno, para todas estas personas, les repito, es muy común que ustedes se puedan hacer esta pregunta. Digo, sin embargo, cuando ya es constante, cuando ya es con miedo, cuando ya nos empieza a afectar nuestro día a día, porque bueno, creo que hay personas que ya no quieren ni salir a la calle, Luis. Hay personas que no quieren subir a un automóvil porque piensan que van a morir de trayecto al trabajo, a la casa, a la escuela, y pues eso ya empieza a afectar a su vida cotidiana, ¿no? Hay que tener en cuenta también que pues es común, hay edades que es común hacerse esta pregunta. Digo, hasta a los niños que de 4 a 6 años empiezan a preguntar esto, de los 10 a 12 años, de 17 a 24 años, y por último ya de 35 a 55 años es la última edad que pasan por esta fobia. Hay que aprender a identificar los síntomas, hay que aprender a notar cada cuando tenemos esos ataques de pánico. Sin embargo, pues como recomendación para toda esta gente que nos escucha y que pues si tiene algún conocido, si tiene pues, alguna persona o si tú mismo te has hecho esta pregunta y te da miedo, entonces aprender a identificar los síntomas, cada cuánto piensas en ello, qué es lo que estás viendo cuando estás pensando en esto. Y sin embargo hay muchos tipos de ayudas, como toda fobia tiene pues su solución. Cada fobia tiene un tratamiento, lo importante es buscar ayuda, háblenlo con sus seres queridos, con sus personas que están allegadas a ustedes, no se dejen llevar por esto, hay que hablarlo. De igual forma, si creen ustedes que ya es un miedo y una fobia muy persistente, deberían acercarse ya a alguna persona autorizada, ya sea con un psicólogo. Y de igual forma, en México y en gran parte del mundo existen los cafés de la muerte. Estos cafés quiero platicarles que pues comúnmente es un café, no es una cadena en especial, simplemente una cafetería donde se juntan muchas de estas personas precisamente a ayudarse a hablar acerca de este tema, ¿no? De la muerte. Ya que como les comento, hay personas en las cuales sí les es muy difícil superarlo. Como toda fobia, hay fobias muy fuertes y es muy difícil superarlo. Digo, ya los casos más extremos hay que tratarlos con medicamentos, hay que tratarlos con un psicólogo. Sin embargo, les hago la invitación, en caso de que padezcan pues este tipo de fobias, se acerquen a los cafés de la muerte. Digo, se pueden meter a internet a buscar, o si no hay alguno por su zona, empezar uno, donde simplemente en una cafetería se juntan estas personas a hablar acerca de esos temas. Digo, de igual forma, si no es su caso, si no le tienen miedo a la muerte, si tienen alguna otra fobia, preocupación, o en el caso de redes que nos han llegado pues casos muy especiales sobre ciertos problemas, pues los invitamos a que hagan esta dinámica, ¿no? Entre la gente, entre nosotros nos podemos ayudar. Digo, creo que es difícil cuando no podemos
o cuando vemos algún ser querido, algún familiar, pues no, que esté pasando por esto, ¿no? Que esté pasando por un problema, que a lo mejor tenga algún miedo, a lo mejor sobre todo las personas grandes, ¿no? Que llega a un punto en su vida en el cual se empiezan a hacer esta pregunta. Y digo, pues ahí tienen un poco de información acerca de esta fobia. Recuerden disfrutar cada momento en su vida, cada día. Hay cosas muy pequeñas que las cuales no nos damos cuenta, simplemente por vivir la vida muy rápido, muy acelerado, vamos de nuestra casa al trabajo, regresamos cansados, no apreciamos esas pequeñitas cosas como les platicaba, ¿no? Hay cosas que son gratis y son las más importantes en la vida. No necesariamente se tienen que esperar al fin de semana para poder salir y disfrutar de su vida. No necesariamente tienen que esperar a que sea fin de mes, ¿no? La quincena, o peor aún, que termine el año para que puedan empezar a disfrutar, salir de viaje. Lo importante es que pues estamos aquí, estamos en esta vida, no se preocupen porque va a haber más allá. Sin embargo, hay muchas cosas aquí por las cuales vale la pena vivir, vale la pena seguir adelante. Y pues bueno, Luis, no sé qué opinas tú, si te gusta esperar a que sea el fin de semana, esperar la quincena, o tú disfrutas tu vida al día. La verdad es que a mí me gusta muchísimo, bueno, pues el aceptar la vida, ¿no? El día a día. Es, yo creo que algo muy incoherente como cultura mexicana que le tengamos el miedo a la muerte. Digo, si festejamos la vida como tal, pues ¿por qué no recibir también la muerte, ¿no? Aparte de la cultura como fiesta, digo, también el día al día como tú lo mencionas, Arlet. No, y finalmente considerar que la vida y la muerte son parte de un ciclo, de un todo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto que comentas, Lalo, referente a los cafés de la muerte. Existen en México. ¿Cómo funciona esto? Sería muy interesante, digo, porque a lo mejor ahorita estamos tomando el tema de reflexión, lo estamos manejando, pero hay personas que sí están en este extremo de fobia, y eso ya es una patología. Entonces, considerando que quizá alguien haya tenido ahorita una pérdida, ese duelo que se vive cuando existe la pérdida, o cuando finalmente se tiene una enfermedad, o cuando se llega a una edad en donde constantemente se puede estar generando esta idea recurrente por la senilidad de ya me puedo morir y cosas de ese tipo. Digo, finalmente hay muchas circunstancias que pueden generar el estar pensando constantemente y tener este miedo a enfrentar este ciclo, que es una transición. Pero tú mencionaste esto de los cafés de la muerte. ¿Cómo funcionan o cómo están establecidos aquí en México o en qué lugares? Efectivamente, Arlet, pues principalmente siempre se viene esta fobia por una pérdida cercana. Cuando pues desgraciadamente pues, perdemos a algún familiar, un amigo, es cuando empieza a hacernos esta pregunta todas las noches, ¿no? Y de igual forma, estos cafés de la muerte, pues como les comentaba, no es una cadena de cafés como tal, simplemente en cualquier cafetería. Aquí en Querétaro no hay una cafetería establecida, pero en cualquier blog, si buscan ustedes ayuda a través de internet, simplemente una pregunta de cómo superar esto, es muy fácil ponerse en contacto, ya que hay grupos en redes sociales, hay algún blog o páginas en internet que pues simplemente se empieza buscando acerca del tema, ¿no? Cuando empezamos a tener esta pregunta, recorremos a internet, recorremos con una amistad, y pues ahí conoces mucha gente que te das cuenta, y como les repito, que es muy normal que sientan esta pregunta, que se hagan esta pregunta, es muy normal que sientan este miedo, porque pues es de humanos simplemente tener este miedo. Y pues estos cafés simplemente ustedes se pueden poner en contacto. Hay páginas en internet, hay grupos en internet, en Facebook, donde pueden pues iniciar una plática con alguno de ellos, pueden ponerse en contacto a través de redes sociales con estos cafés de la muerte, donde por lo general se reúnen ya un poco tarde en la noche a discutir estos temas. Sin embargo, les repito, no hay un horario establecido, no hay una ubicación establecida. Si no encuentran uno cerca de donde viven, pueden empezar o iniciar uno, pero todo esto es a través, yo tuve un contacto a través de internet. Por lo general todos los contactos se vienen a través de redes sociales o blogs en internet, donde ahí pueden simplemente preguntar, informarse más en caso de que estén pasando por esta fobia acerca de este tema. Y en los casos ya muy extremos, en los casos que de plano necesitan pues sacar
este nudo en la garganta que ustedes tienen y si no quieren, pues alarmar a su familia, alarmar a sus seres queridos, si lo quieren mantener pues secreto de cierta forma, se pueden acercar a estos cafés. Les repito, en Querétaro no hay ningún café establecido como tal, sin embargo hay reuniones que se hacen en varios de ellos, en el centro, y pues como les comento, se pueden acercar en Facebook, en blogs, en internet, para tener en contacto con estas personas, que puedan ver en alguno de estos y platicar acerca de este tema, y si no, pues con toda confianza pueden iniciar uno ustedes mismos. No, pues yo creo que esto es un gran aliciente, ¿no? O sea, sabemos o esta tendencia viene pues, de países europeos, pero finalmente también en México, si está funcionando, es bastante bueno el que la gente pues no acumule estos sentimientos para que después no se caiga en estas patologías, ¿no? Y después ya sea una enfermedad psicológica o lleve a otros extremos a la persona. ¿Cómo ves, Luis? Pues sí, la verdad es que recapitulando, estoy por entender entonces que son como grupos de lectura, vamos, ¿no? Solamente que hablando del tema de la muerte. ¿Es correcto? Efectivamente, Luis, es un grupo, pues, digamos, no oficial, pero simplemente es un muy buen apoyo, una muy buena ayuda. Hay que tener en cuenta que hay que buscar esa ayuda, ¿no? No hay que por pena o por miedo no quererla buscar, pero simplemente pues es una muy buena opción para que puedan sacar todo lo que tengan adentro. Y digo, y si no encuentran una respuesta, al menos ya platicándolo y sacándolo, creo que se sienten todos mucho mejor. No, y finalmente si uno piensa en la muerte como parte de la vida y se le pierde el miedo, pues entonces se piensa en vivir mejor, ¿no? Pues la verdad es que es un tema muy extenso esto de la muerte, como el de la vida de la vez pasada, el amor a la vida. Hoy estamos conceptualizando el tema de la muerte en los mexicanos y la verdad es que es un tema muy extenso. Vamos a terminar con algún pensamiento, con alguna frase, con algo que queramos terminar, Arle. Pues yo creo que aquí nuestro colaborador, nuestro jefe de producción. Adelante, Lando. Quiero invitarlos a que vivan su vida al máximo, que vivan cada día al máximo, que lo disfruten. Y recuerden que no necesariamente hay que tener dinero, hay que tener cosas materiales para poder ser feliz y para poder disfrutar de esta vida. Les repito, las cosas más valiosas y más importantes en esta vida, lo que más nos hace felices, son totalmente gratuitas. Yo agregaría que, pues bueno, la muerte finalmente no nos quita a los seres queridos, nos los presta la vida. La muerte es una transición y pues hay que disfrutar todo en vida. Todo lo que queramos decir, abrazar, querer, enojarnos, disfrutar al máximo y al 100 en vida. Pues señores, yo creo que muy personalmente lo diría, hay que vivir el día al día sacando lo mejor de ella, inclusive de los problemas. No pensemos más allá de la muerte, finalmente son como etapas. Si ahorita nos toca vivir, pues vivamos. Y el día de mañana que sea la muerte, pues ya vendrá lo que tenga que venir. Mientras tanto, como dijo Lalo, vivamos el día al día. Pues hoy fue el jueves de reflexión, hablando sobre la muerte. Y bueno, seguiremos con más temas reflexionando aquí en SP Radio, concientizando la radio. SP Radio, concientizando la radio.